Continuando con el curso de Nest.js, vamos a ver el tema de los controladores. Los controladores son los encargados de recibir las peticiones HTTP y enviar una respuesta. Entonces aquí reciben una petición que nosotros la conocemos como el request y retornan una respuesta que la conocemos como el response. Todo aquello que tenga una arroba controller, que es el decorador, significa que es un controlador. Nosotros tenemos diferentes formas de llegar al controlador si nosotros fuésemos el cliente que va a hacer el request. Puede ser desde mobile, desde la web, desde algún producto embebido, entre otras cosas más, como un cliente de Postman que ya lo hemos visto. Cuando nosotros hacemos una solicitud, eso va a ir para un controlador. Recordemos que el servicio que vamos a nosotros a realizar no contiene uno solo, contiene una gran cantidad de controladores dependiendo del producto en sí. Para que nosotros vayamos a uno de los controladores existe algo que se llama ruta. El routing nos va a permitir a nosotros enrutar para un controlador u a otro. El cliente lo que va a hacer es la solicitud, pero nosotros internamente en el servicio tenemos que determinar cómo enrutar y a dónde ir para que el controlador maneje esa petición. Y entonces aquí entra la definición de routing, que solamente es un mecanismo de interpretar la ruta o el request que solicitó el cliente, y lo veremos más adelante. Retornando a lo que nosotros ya hemos visto como el tema del CRUD, vemos que el CRUD se asocia mucho a decoradores que utiliza el controlador. Tenemos el @post para crear, el @get para leer, el @put para actualizar y el @delete para eliminar. Entonces el CRUD, que es ese modelo que nosotros realizamos para las APIs, están asociadas a decoradores dentro del controlador, y de por sí Nest.js la va a crear automáticamente. En el ejemplo que vemos acá vamos a ver una solicitud que hizo el cliente. Aquí tenemos el dominio principal HTTP colegio y la ruta al que quiere ir el cliente es students. Entonces students va a ser donde nosotros vamos a enrutar en el servicio. Vamos a ver que la clase completa acá tiene un decorador llamado @controller, significa que esta clase es un controlador, y la ruta que él está manejando se llama student, que es justamente la ruta que el cliente solicita. De esa manera tan sencilla, Nest.js puede enrutar y saber a qué controlador va. Entonces cuando nosotros recibimos esa petición en Nest.js, él determina qué controlador tiene esa ruta con esto tan sencillo como vemos acá. El cliente solicitó students y students lo mantiene este controlador. Entonces este controlador va a tener toda la parte del CRUD, va a tener el get, el post, el put y el delete, y así de forma sencilla nosotros podemos controlar la petición del cliente. Sin embargo, dentro de Nest.js existe una gran cantidad de decoradores, no solo estos que funcionan para la parte del CRUD, tenemos algo también asociado que son los patch, options, las cabeceras, un decorador que lo maneja todo, y la parte del body, entre muchos decoradores más. Estos decoradores de forma parcial uno los aprende cuando está realizando la parte del código, así que no hay mayor problema. Y aquí por ejemplo tenemos otros decoradores como puede ser el HTTP code, que nosotros vamos a dar una respuesta, en este caso 204. Por defecto él va a responder 200, o si existe algún error nosotros vamos a devolver otro. Aquí le podemos indicar que responda 204 como código, y en el caso del header nosotros manejamos ciertos parámetros en el header dependiendo de la solicitud que vayamos a realizar, y son decoradores que son extra a la parte del CRUD. Por ejemplo, en el create le estamos colocando aquí el HTTP code, y aquí en el create le estamos colocando el header. Todo dependerá cómo vayas a realizar el código, pero no es tan confuso, es súper sencillo. En el caso de Nest.js, como toda parte del CRUD, tenemos algo que se llama redirect. En el caso del redirect tenemos esto que vemos acá, donde nosotros tenemos una arroba redirect y una URL. Lo que va a hacer el redirect es poder redireccionar la petición del cliente hacia otro lado. Significa que si el cliente llamó a, por ejemplo, colegio/docs, que sería la ruta, él va a llegar a esta clase, y nosotros lo que vamos a hacer es que una vez que la recibamos, redirigimos. ¿Y a dónde la vamos a enviar? La vamos a enviar a esta URL, y le vamos a decir al cliente a través de la respuesta un 302, que sería que el elemento no se encontró. ¿Y para qué sirve el redirect? Sirve para muchas cosas. Nosotros podemos redireccionar las peticiones del cliente, por ejemplo, si estamos haciendo mantenimiento de ese controlador, si el cliente no tiene permiso, si no tiene acceso o no puede estar en esa página, nosotros redirigimos para allá. Entonces redirect sirve para muchas cosas y es parte de las funciones del controlador. También tenemos la parte de los parámetros, donde nosotros podemos enviar una solicitud con parámetros. Si el cliente solicita un estudiante en particular, entonces tiene que enviar la solicitud con un ID, y ese ID sería el parámetro. Entonces para ese parámetro nosotros lo vamos a recibir aquí como un parámetro en el get, o en el post, o en el put, o en el delete, y nosotros vamos a manejar ese identificador o ese parámetro para hacer acciones en el código. Otra de las ventajas que tiene el controlador es que se puede manejar de forma síncrona. Significa que va a manejar el async y el await, y pues por ende es una promesa de una respuesta en un futuro. Y esto es muy útil cuando manejas solicitudes en concurrencia. Puede ser útil dependiendo del producto que vayas a realizar, así que puedes tomar async and await dependiendo de la funcionalidad, pero existe en la parte de Nest.js y es heredado de la parte de Node. También
También los controladores manejan algo que es el DTO. El DTO significa Data Transfer Object y pues es un esquema que define cómo la data será enviada. Técnicamente es un modelo donde nosotros le decimos una estructura, por ejemplo el name es un string, la edad es un número y eso le da un tipo de dato y estructura a lo que nosotros vamos a enviar a través de la red como respuesta y también como nosotros lo podemos manejar como entrada. Entonces la parte del DTO es algo que nosotros tenemos que hacer porque es parte de las buenas prácticas dentro de Next.js y parte de las buenas prácticas para crear un modelo conciso tanto en la entrada como en la salida. Y la forma de utilizarlo es a colocar @body y el DTO que nosotros vamos a utilizar, pero eso lo veremos en el código. Si queremos ver algo más completo, podemos ver esta clase donde tenemos aquí un import donde importamos el controlador, el get, el query, el post, el body, el put, el param, el delete y lo hacemos del paquete de Next.js común. También nosotros estamos aquí llamando al DTO que hemos creado o todas las entidades que nosotros hemos creado en el código para darle ese formato de estandarización de los parámetros de entrada y salida. En el caso del controlador, fíjense que toda esta clase está arropada con el @controller que sería el decorador, tiene aquí una ruta y luego viene el sistema del CRUD que es el post, el get con un parámetro, el put con un parámetro y el delete con un parámetro. Y de esa forma tan sencilla los controladores funcionan dentro de Next.js. Muchas de las cosas las veremos en la práctica y será súper sencillo para ti absorber esos conocimientos basándote en esta teoría.